Amados hermanos, muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Y como siempre, para mí es una gran bendición nuevamente poder estar en contacto con ustedes a través de este medio, a través de esta plataforma. Hermanos, gracias le damos a Dios porque hemos estado estudiando, parece ser que ininterrumpidamente acerca de lo que se le conoce, mal conocido como fiestas judías. Porque no son las fiestas hacia Israel, sino que son las fiestas que el pueblo de Israel tiene que hacer hacia Dios, ¿sí? Tiene que honrar el nombre de Dios a través de estas fiestas. Y yo creo que el título está mal, es fiestas judías. No son fiestas judías, sino que son las fiestas que Dios instituyó, hermanos, para que a Él se le adore, se le alabe. Gloria al Señor. Y esto fueron dadas a la nación de Israel. Cuando, hermanos, bueno, durante el Éxodo, entonces el Éxodo, hermanos, Dios permitió darle algunas lecciones de cómo tenía que alabarse a Dios mismo a través de ciertos ritos, de ciertas costumbres y de ciertas cosas. Así que esas 7 fiestas fueron dadas a la nación de Israel en el tiempo del Éxodo. Y bueno, hemos estado hablando de manera ininterrumpida. Hemos visto, hermanos, que ahí en el libro de Levítico, capítulo 23, se le conoce como las fiestas solemnes, ¿sí? A Dios, no las fiestas judías, ¿no? Creo que se apega más el nombre, ¿no? Como fiestas solemnes, ¿sí? Que toda la nación de Israel tenía que celebrar a Dios. Amén. Hemos estado estudiando acerca de lo que es Levítico capítulo 23, estas fiestas solemnes que también tienen, hermanos, un eco en el libro de Números capítulo 28, del 16 al 29, y también en el capítulo 40, en el versículo 40, de ahí mismo de ese capítulo, gloria al Señor. Entonces habíamos dicho, hermanos, que son 7 y 7 es número de perfección. Es número, hermanos, en el cual nosotros podemos entender muchas referencias. Cuando habla el 7 siempre tiene una referencia acerca de Dios mismo. Sí, es el número que Dios tiene en sí, hermanos. Sí, el número de perfección, hermanos. Y el número 8, recordemos que es el número de plenitud de Dios, asignado a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Bueno, habíamos dicho, hermanos, que son 7. Pero algunos eruditos, algunos estudiosos han considerado que no son 7, sino que son 6. ¿Por qué? Porque la primera fiesta o la celebración que se celebra en el capítulo 23, versículo 3, habla del sábado. El sábado, pero hermanos, unos no lo celebran, ¿sí? Es decir, dice que no, que Dios lo instituyó como un descanso, pero en otros lados se hace, bueno, un descanso con celebración, así que cuenta como uno. Sea cual sea, hermanos, también se menciona ahí, y es un día que hay que apartar para el Señor. Recordemos, hermanos, que Dios hizo el mundo en 6 días, y el séptimo, ese día descansó, así que también se cuenta como número 7. Así que, pero otros no lo consideran como uno más. Así que, en mi opinión, debe de celebrarse, hermanos, porque es un descanso por semana. Y si el año tiene 52 semanas, son 52 días que hay que celebrar al Señor, ¿sí? Al año. Entonces hay que celebrar a Dios, hermanos, 52 veces al año, más aparte las otras celebraciones que se celebran, que decir, a Dios mismo. Ahora, hermanos, dice la Escritura que son fiestas solemnes que Dios instituyó. ¿Para qué? Para honrar. Así que es la nación de Israel que debe de honrar a Dios, ¿sí? Mediante estas fiestas. Y usted recuerda, hermano, que cada una tiene una connotación histórica. Desde el momento en que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Israel que se guardara, ¿sí? Porque ese día iba a pasar la muerte. La muerte, hermanos, iba a matar a la nación de Egipto, a los primogénitos. Esa fue la primera celebración del Señor. Entonces, ahí, hermanos, sí, a partir de entonces es cuando Israel va a empezar su vida independiente, porque ellos van a empezar a salir, ¿sí? En cambio, va a ser diezmada la población de Egipto. Entonces, Dios le dijo que se guardaran, y a partir de entonces, hermanos, sí, esa va a ser la primera celebración, y bueno, todas esas más celebraciones se van a dar durante el Éxodo. ¿Sí? Cuando están en el Sinaí, cuando están abajo y cuando están arriba, y luego todavía, digamos, como la fiesta de los tabernáculos, también que va a ser durante ese periodo.
Y cada una de ellas, hermanos, tiene un significado, tiene una resonancia importante que la nación de Israel debe de conservar y de guardar, ¿sí? Porque son fiestas que Dios instituyó para él, pero que tienen que ver mucho también en el desarrollo de la historia de la nación de Israel desde su liberación hasta llegar a Canaán. Gloria al Señor. Ahora, también habíamos dicho, estoy haciendo un repaso general, hermanos. También había dicho que las primeras tres celebraciones que se mencionan ahí, por ejemplo, la fiesta, o las cuatro, mejor dicho, porque se considera el día de reposo como un día, como una fiesta, pero otros no, lo que había comentado. Pero después lo que es la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, todos esos hermanos tienen un sentido en el Antiguo Testamento que ya sucedieron, hechos proféticos que ya sucedieron. Ya lo mencioné, hermanos. En esta ocasión no lo voy a mencionar por razones de tiempo. Hermanos, esas tres o cuatro, como se quiera ver, hermanos, fiestas, tienen una repercusión histórica en la nación de Israel, ¿sí? Fueron algo profetizado y que ya sucedió. Pero ahora, hermanos, se presentan otras cuatro para llegar a 7. Entonces, las otras cuatro, hermanos, tienen una repercusión profética con un alcance hacia mucho después, que aún en nuestros tiempos no se ha cumplido, sino que se van a cumplir al final de los tiempos, y que tiene que ver con el milenio, tiene que ver especialmente con la nación de Israel. Entonces, hermanos, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, sí, es una fiesta que tiene una connotación en el pasado, porque fue una conmemoración que Dios instituyó, haciendo recordar, hermanos, sí, que es la fiesta de las enramadas, o también conocida como la fiesta de Sukkot, que en este sentido, hermanos, significa, sí, que tiene una connotación histórica a lo largo del éxodo de la nación de Israel. ¿Sí? En cuanto ellos empezaron a viajar, eso, hermanos, ellos estuvieron viviendo en tiendas como de campaña, hermanos. Y esa es precisamente la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, que se le llama. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Gloria al Señor. Ya las demás, hermanos, ya las hemos dicho. Ahora, también había comentado que hay fiestas en que se celebran una sola vez. Por ejemplo, la Pascua. Sí, o también la fiesta de la expiación. Pero hay otras fiestas que se celebran hasta 5, 6 y 7 y hasta 8 días. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta que se celebran todos, hermanos. Ahora, por ejemplo, en la fiesta de la expiación, solamente, hermanos, es cuando el sacerdote entra por única vez, ¿sí?, al lugar santísimo, ¿sí? Aunque todo el pueblo está expectante, hermanos, quien toma parte activa es precisamente el sumo sacerdote. En cambio, hermanos, en la fiesta de las enramadas, ¿sí?, toda la población está incluida, ¿sí? Y es una celebración que se van a gozar, pero no a gozar en un sentido carnal, es decir, estar tomando, estar fumando, estar en fiestas, ¿sí?, en bailes y todo eso. Esas son fiestas en la carne. Aquí se está refiriendo, hermanos, ¿sí?, a las fiestas en el espíritu. Por ejemplo, hermanos, el día de la expiación, donde toda la nación estaba participando en el sacrificio que estaba haciendo el sumo sacerdote. Entonces, toda la población era expectante, estaban participando expectativamente, es decir, de forma pasiva. En cambio, por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, o en la fiesta de los enramadas, la fiesta de Sukkot, ¿sí?, era precisamente toda la nación, y no solamente un día, como el día de la expiación, sino toda la nación, y además por 8 días consecutivos se hacían fiestas. Porque, hermanos, porque la escritura dice que en esos días, sí, el primer día se mataban no sé cuántos animales, cuántos corderos o cuántas vacas y cosas así, pero era una cantidad enorme, enorme, hermanos. Se mataban muchísimos animales, muchísimos en ese día. Entonces, toda la nación, sí, participaba en esa fiesta, en la fiesta de las enramadas. En cambio, en el día de la expiación, nada más ellos estaban expectantes y en un solo día. Y así sucesivamente, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a empezar ya de manera directa a lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, vamos a leer aquí. Bueno, entonces les había comentado para cerrar ya la idea. Les había dicho, hermanos, que primera la fiesta era el día de reposo, que se menciona aquí también en Levítico. Era el primero. Después era el día de la Pascua. Después era la fiesta de los panes sin levadura. Esta es la tercera. Y la cuarta era el día de Pentecostés. Se me olvidaba decir, hermanos, que todas estas fiestas, aunque fueron celebradas, ¿sí?, en el tiempo en que Israel salió de Egipto, desde un día antes en que fueron muertos los primogénitos, hasta un día después de que murieron, sí, ahí empiezan todas las celebraciones, hasta que Israel llegó a Canaán. Pero hermanos, esas fiestas, hermanos, la mitad ya se cumplieron, las otras están por cumplirse, pero también tienen su repercusión, ¿sí?, en las naciones gentiles, ¿sí?, en los cristianos, los cristianos que no son judíos, pero que son gentiles y conocen de Cristo. Entonces, ahí ya mencioné cómo es que esas fiestas también tienen su repercusión. Por ejemplo, el día de la expiación, ¿sí?, en la Escritura se menciona en el Antiguo Testamento como expiación. En el Nuevo Testamento la palabra ya no aparece como expiación, sino que aparece como sacrificio. Y este término, hermanos, está más acuñado para la vida de los gentiles, para los gentiles y no para los cristianos, no para los judíos, perdón, hermanos, no para los judíos. Entonces también tienen su significado y su repercusión, hermanos, en los gentiles. Ahora bien, hay una serie, hermanos, que no he mencionado, pero generalmente la mayoría de las fiestas que se celebran casi en el mes primero, ¿sí? Las 7 fiestas casi están concentradas todas en el mes primero y en el mes séptimo. Por ejemplo, en el mes primero está la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y las ofrendas de las primicias. Recordemos que la Pascua se inicia en el mes de Nisan, el primer mes de Nisan, el día 14. Y luego dice que la fiesta de los panes sin levadura se celebraba del 15 al 21. ¿Se han dado cuenta? Es cada una semana, lo que les había dicho. Que hay fiestas de un solo día, como la Pascua, y hay fiestas que tienen, y hay celebraciones que tienen más días. Por ejemplo, los panes sin levadura, o también la fiesta de los tabernáculos. Los panes sin levadura eran 6 días o 7 días. ¿Sí? En cambio, la fiesta de las enramadas de los tabernáculos tenía 7 y 8 días. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero también en el mes de Nisan se estaba ofreciendo también la fiesta de las primicias. Gloria al Señor. Entonces, aquí, en el mes de Nisan, o también conocido como en el mes de Abid, hermanos, se celebraban al menos 3 fiestas al año, de las 7. Y también lo podemos ver, digamos, en el mes 7, que es el mes de Tisri o el mes de Etaín, cualquiera de los dos nombres. Ahora, ahí precisamente, el primer día del mes séptimo, recuerden que se celebraba la fiesta de las trompetas. Gloria al Señor. Hermanos, que precisamente en términos cristianos estaba adelantando la venida del Mesías. Observen, hermanos, aunque era una fiesta que celebraban los judíos, para los cristianos estaba anunciando la venida del Mesías. Pero también ese mismo día, perdón, el día 10, es decir, 9 días después de la fiesta de las trompetas, se daba el día de la expiación, en el mes séptimo también, pero 10 días después, o 9 días después, ¿sí? Sí, y bueno, y luego entonces eran, digamos, en el mes 1 y en el mes 7 se concentran la mayor parte de las festividades. Gloria al Señor. Bueno, es lo que había mencionado, y muchas de ellas también tienen su resonancia, ¿sí?, con la vida, o sea, con la vida de los gentiles, no tan solo para los judíos, sino también para los gentiles, ¿sí? Gloria al Señor. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a leer la primera cita que nos habla acerca de la fiesta de las enramadas, o de la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de Sucot, en donde Levítico capítulo 23, vamos a leer. Te invito a que abras las Sagradas Escrituras, amado hermano. Levítico 23, capítulo 23, versículo 33 al 43. Dice:
Y habló Jehová a Moisés diciendo, observa hermanos, es decir, Dios estaba instituyendo las fiestas, no era capricho de Moisés. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes será las solemnidades de las cabañas, ¿sí? A Jehová por 7 días, lo que les había dicho. La fiesta de las cabañas era una fiesta que duraba 7 días, ¿sí? Y luego dice, a los 15 días de este mes, ¿cuál mes? Del mes de Tisri o el mes de Taín. Así que, y luego decía que 7 días, es decir, a los 15 días de este, dice, a los 15 días de este mes será la solemnidad de las cabañas, es decir, del 15 más 7 eran 22, es decir, empezaba el 15 y hasta el 22, ¿sí? Terminaba. Dice, el primer día habrá santa convocación, ninguna obra servis haréis. Observa, hermanos, que era una convocación que Dios estaba haciendo, ¿a qué? Para toda la nación de Israel, no solamente para uno, sino y esta era, hermanos, la fiesta más nutrida. Dios había instituido esas fiestas, hermanos, como solemnidades, es algo muy solemne en que toda la nación debía de conjuntarse. Toda la nación tenía que estar cerca. Era una fiesta, hermanos, no para los hombres, sino para Dios. Y los hombres tenían que estar presentes. Gloria al Señor. Dice, el primer día habrá santa convocación. Es decir, que es santa, no es la tía, ¿verdad? No es mi tía. Está diciendo santa convocación, es decir, una reunión con un propósito, alabar a Dios. Una reunión general de toda la nación de Israel, ¿sí? Para rendirle culto. Ahora, dice, será solemnidad. ¿Qué es solemnidad? Algo muy santo. Algo muy lejos de lo profano. Algo dedicado únicamente para Dios. Dice, el primer día habrá santa convocación, ninguna obra de servir. Es decir, hermanos, Israel tenía que suspender todas sus actividades. Hermanos, y ese día dedicárselo únicamente al Señor. Te hago una pregunta, hermanos. ¿Tú te dedicas tiempo para el Señor? O nada más así, cuando no tienes nada que hacer, dices, bueno, voy a la iglesia. No, hermanos. El primer día, hermanos, es el día más importante. No es la sobra de la semana, no es el tiempo que está sobrando, sino que era el día más importante. Dios, hermanos, había hecho el universo todo en 6 días. Y el séptimo día descansó. Observa lo que estoy diciendo, hermanos. El séptimo día. Nosotros como cristianos, hermanos, celebramos el primer día. No, hermanos, de la semana. Tiene que ser el séptimo día. Bien hace la nación de Israel, es decir, el sábado. Por eso ellos preservan y controlan el sábado como el día del Señor. Nosotros los gentiles celebramos el día del Señor como el domingo. Pero el domingo es el primer día de la semana. Hermanos, ¿qué se va a descansar si es el primer día de la semana? En otras palabras, hermanos, ¿por qué nosotros como cristianos cambiamos del sábado al domingo? Te voy a decir la clave. Hermanos, porque sí, en el 325, no me acuerdo, se me olvida el Papa, instituyó, sí, cambió el sábado por el domingo, ¿sí? El que fue evangelizado, se me olvida mucho el nombre de este Papa, ¿sí? Pero que fue el que le dio libertad a los cristianos, de que ya no fueran perseguidos. Bueno, entonces él fue cristianizado, conoció de Cristo, pero no estaba adoctrinado. Y él seguía la tradición papal. Pero hermano, lo que él hizo es que el domingo, ¿sí? El sábado lo cambió por el domingo. Y a partir de entonces toda la civilización occidental siguió ese día de domingo como para el Señor. Pero en el fondo, hermanos, los judíos siguen en lo correcto. Y nosotros, toda la humanidad, hemos cerrado para el día del Señor. El día del Señor no es el domingo, debe de ser los sábados. Pero bueno, ya nos quedamos así. Bueno, entonces aquí dice, hermanos, dice, el primer día habrá santa convocación, ninguna obra servid haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué es ofrenda ofrecida?
Ofrenda, hermanos, es algo que tú le das a Dios. Algo que te cuesta a ti. Algo que tú lo haces, hermanos, en dedicación al Señor. ¿Qué estás mostrando ahí? ¿Sí? Un reconocimiento, una alabanza, una adoración a Dios. 17 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ninguna obra serví. Es decir, dedícale todo el tiempo a Dios. Estas son las solemnidades de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida. Observa, hermanos, ¿cuál era el propósito? Ofrecer ofrenda. Quemar incienso a Dios, hermanos. ¿Sabes qué? Era algo que te costara. ¿Sí? Hay veces, ¿sabes qué, hermanos? Por ejemplo, en las ofrendas, cuando uno va a dar ofrendas, ¿qué es lo que hacen? Sacan la cartera llena de billetes, de dinero, pero agarran el billete más chiquito, o sacan las monedas y dan las monedas. Hermanos, para Dios no debemos escatimar. Para Dios, dale algo que te cueste. Hermanos, que Dios te lo va a restituir al 100%. Entonces dice aquí, ofrendas. ¿O qué eran las ofrendas? La muerte de los animales. Se ofrecían tantos decenas de bueyes, tantas decenas de ovejas y tantos cabritas y cosas así. Hermanos, se ofrendía en gran manera, muchos, como reconociendo que Dios es nuestro Señor. Es mi Señor, ¿sí? Hay algunos hermanos que no dan, bueno, hermanos, viven en pobreza, pues son pobres, porque no han aprendido a dar. Pero en cuanto tú des más a Dios, Dios te va a dar más a ti, ¿sí? Así que, hermanos, las finanzas de Dios son diferentes a las de humano. Las finanzas de Dios son esas. ¿Quieres dar? O sea, entre más des, más tendrás. Las finanzas humanas dice, entre más des, más pobre eres. Pero, hermanos, las finanzas de Dios, entre más des, más tendrás. Dice, además de los sábados de Jehová, y además de vuestros dones, y a más de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Jehová. Dice ofrendas voluntarias. No tan solo consiste en dar, digamos, el 10% del fruto de tu trabajo, sino aquí también dice algo más. Da, hermanos, ofrendas voluntarias. Es decir, el 10% más lo que tú quieras dar. Ay, hermanos, si apenas me alcanza, mi esposa me pide mucho el gasto. Hermanos, por eso uno vive pobre, porque no ha aprendido a dar. Entre más des, más tendrás. Sí, dice, vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Jehová. Empero a los 15 del mes séptimo, cuando hubieres llegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también el octavo día. Es decir, se estaban descansando 2 días. De 7 días se descansaba. Pon mucha atención a esto, hermanos. De 7 días se descansaban 2 días. Es decir, el primero y el último. Ahora, vamos a entender después esto por qué. Lo que se dice que los demás días eran puras ofrendas. Eran puros sacrificios. Hermanos, ofrendas que uno daba. ¿Y qué se daban? Los animalitos. Se daban por decenas y decenas se daban esos animalitos. Amén. Entonces, aquí, bueno, esta es una parte. Ahora vamos a números. Números está muy largo. Números 29. Pero es lo que le estaba comentando, que se daba mucho. Del 12 en adelante, no voy a leer todo, nada más descendida, dice, también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Esta es la fiesta de las enramadas. Sí, perdón, esta es la fiesta de Sucot o la fiesta de los tabernáculos. Tendréis santa convocación. Ninguna obra servir haréis, es decir, deja de trabajar. Celebraréis solemnidad a Jehová por 7 días. Es una fiesta de 7 días solemnes únicamente a Dios. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová con olor suave. 13 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año han de ser sin defecto. Y ese es el primer día. A los presentes de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas de cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima,
y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo en presente y en libaciones. No voy a mencionar, hermanos, pero se habla de ofrendas, se habla de holocaustos y se habla de sacrificios. Un día vamos a estudiar todo esto, pero son cosas diferentes. Lo que sí se dice, hermanos, que de los 7 días, los 5 días ¿sí? El segundo hasta el séptimo, se daban en cantidades enormes de ofrendas y sacrificios y holocaustos. Y los 2 días, el primero y el último, se guardaban. Vamos a verlo por qué. Ahorita lo van a entender. Así que, hermanos, en esta fiesta tenían que asistir todos, ¿sí? Todos con júbilo, hermanos, y tenían que participar todos. Aquel que no fuera a esa fiesta era quitado, ¿sí? Del pueblo de la nación de Israel. Ahora, se celebraban los 5 días, ¿sí? Ahora, esta celebración tenía que ver, hermanos, si ustedes recuerdan que el día de la expiación era el décimo, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. El día de la expiación, déjame ver. El día de la expiación era precisamente igualmente en el mes séptimo. En el mes séptimo, el día 10. Y ustedes se dan cuenta que esta celebración era 5 días después. ¿Qué nos está dando? Recordemos que el día de la expiación era la celebración más importante de toda la nación de Israel. Y se celebraba el día 10 del séptimo mes, el mes de Tisri o de Etaim, que esto corresponde al mes de septiembre-octubre. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué, hermanos? Mientras que la expiación era de un solo día, aquí eran 7 días, hermanos, ¿sí? Bueno, 7 u 8 días, ¿sí? Y era, hermanos, un día más que era dedicado para el descanso. Gloria al Señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué era lo que se hacía en esa fiesta? Bueno, se convocaba toda la nación de Israel, ¿sí? Se hacía la fiesta, se sacrificaban animales, gloria al Señor, ¿sí? Y era algo que te costara. En otras palabras, la nación de Israel estaba reconociendo que Dios era su Señor con esa fiesta. Hay que dar para el Señor, hermanos. Hermanos, esa es una enseñanza que a veces no entendemos. Sí, hermanos, da al Señor cosas que te cuesten, que valga la pena, hermanos. Entre más tú le das al Señor, Dios te va a bendecir mucho más. Muchas veces nosotros no tenemos bendición porque somos poquiteros. Dice, ay, hermano, pues sí, ¿para qué le doy si a mí me hace falta más? Precisamente, hermanos, tienes escasez porque no has aprendido a dar. Pero cuando tú des, amado hermano, amada hermana, vas a ver el poder de Dios, cómo es que Él te va a bendecir en gran manera. Así que, hermano, dale algo que te cueste. Aquí está el ejemplo. La nación de Israel daba, hermanos, decenas de animales para el sacrificio, para el holocausto. Gloria al Señor daban. Ahora, además, en ese tiempo se dejaba de trabajar, se congregaba todo el pueblo y se cantaban cantos a Dios. Se cantaban cantos con instrumentos musicales. Ahora, hermanos, déjame decir algo. Esta fiesta de las enramadas se le conoce como la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos con un propósito. Hermanos, se estaba recordando a la nación de Israel que cuando ellos salieron desde Egipto hasta llegar a Canaán, por 40 años que cruzaron el desierto, hermanos, de Egipto y llegar hasta Canaán, fueron 40 años. Todos esos tiempos, hermanos, ellos estuvieron viviendo en cabañas. Son como pequeñas casas de campaña. No eran casas de piedra, no eran casas de tabique. ¿Por qué? Porque ellos estaban de tránsito. La nube que los protegía les indicaba cuándo ellos tenían que detenerse en aquel lugar. Entonces, la nube cuando Israel salió de Egipto, hermanos, la nube desde un comienzo empezó ahí con ellos. De tal manera que no los dejaba que el sol los calentara y los matara. Pero llegaba el momento en que cuando la nube iba avanzando, ellos también iban avanzando a la par. Pero de momento la nube se detenía, entonces la nación tenía que descansar en ese lugar. Entonces la nube se bajaba, por decirlo así, y ellos estaban ahí. Entonces era cuando hacían sus enramadas, es decir, sus casas de campaña.
De momento la nube se levantaba y empezaba a caminar, a avanzar. Entonces era una señal de que Israel tenía ahora que guardar otra vez sus casas, ¿sí? Es decir, quitar la casa de campaña, guardarla y otra vez seguir el camino, seguir el camino. No les voy a decir, hermanos, pero fueron 12 desiertos, hermanos, que Israel pasó desde Egipto hasta llegar a Canaán. Por eso se le llama la fiesta de los tabernáculos, o de las enramadas, o la fiesta de las casas de campaña, o de las... ¿Por qué? Porque estaba recordando que la nación de Israel fue ese peregrinar. Ellos no tenían casas de piedra, como nosotros, no eran de tabiques, porque ellos estaban de tránsito. Ellos habían entendido que tenían una meta mayor, llegar a Canaán. En términos cristianos ahora, hermanos, eso era para los judíos. En términos cristianos, nos está hablando que nosotros también somos peregrinos de esta tierra. Nuestra morada, mientras para Israel la morada estaba en Canaán, para nosotros tenemos una patria celestial. Fíjate esas figuras que se presentan en la Escritura. Dios es muy grande, ¿no te parece hermoso? Pues habla precisamente, hermanos, de que Dios, hermanos, para nosotros no estamos en tabernáculos, no estamos en casas de enramadas o casas improvistas de tela, sino que, hermanos, tenemos un lugar mayor, que es, hermanos, los cielos, nos estaban esperando. Así que nos está hablando, hermanos, que nuestra morada no es en esta tierra, estamos de peregrinos, de paso. Aquí, en este pasaje, hermanos, en la casa, en esta fiesta, es que Dios quiso enseñarles que por medio de las fiestas debe de haber una relación estrecha entre Dios y los hombres, entre el aspecto natural y el aspecto espiritual, ¿sí? ¿Sí? De la vida, hermanos. Ahora, la nación de Israel tenía fiesta, pero era una alegría en el espíritu. Así como cuando le cantamos a Dios, podemos danzar, podemos brincar, podemos gozarnos en el espíritu, hermanos. No eran fiestas a la manera del mundo, ¿sí? De borrachos, ¿sí? De bailes, de música, ¿no? Nos gozamos. Cuando le cantas al Señor, te estás gozando en el espíritu. Y puedes danzar y brincar y bailar. Eso era, hermano, lo que estaba enseñando. Ahora en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 13. Dice, las solemnidades de las cabañas harás por 7 días, ¿observan? A diferencia del día de la expiación, que era de un solo día. Aquí son 7 días en que toda la nación de Israel se estaba gozando. Por 7 días, cuando hubieses hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Gloria al Señor. Ahora, aquí se habla entonces que era en el mes de Tisri, judío, que corresponde en el mes de septiembre, octubre, de acuerdo a nuestro calendario gregoriano. Gloria al Señor. Observen cómo todo va empalmando, ¿sí? Ahora, algo importante, hermanos. En esta fiesta tiene que ver mucho significado. Muestra cómo es que Dios en todo momento siempre estuvo con la nación de Israel, guardándolos, cuidándolos, procurándoles. Hermanos, nada les faltó. Dice la Escritura que en esos 40 años sus ropas no se envejecieron. Hermanos, sus sandalias no se acabaron, no se gastaron. Hermanos, Dios siempre como un Dios soberano lleno de amor, cuidando a la nación de Israel. Recordemos, hermanos, que por 40 años Israel salió de Egipto, hermanos, pero ¿sabes qué? Llevaban Egipto en su corazón, porque ellos habían aprendido hábitos y costumbres heredados de la nación de Egipto. Entonces, cuando ellos salen con esos hábitos y costumbres, con esa vida que llevan adentro. Entonces, ahora ellos dicen, sí, y le dicen a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nos trajiste al desierto para venir a morir aquí. Sí, entonces ellos se cansaron. Tan pronto como ellos salieron, empezaron a maldecir, hermanos, a Moisés. Y dice la Escritura que quisieron matar a Moisés, pero Dios lo guardó. Entonces, pero vemos, hermanos, que a lo largo de esos 40 años, hermanos, el peregrinar iba a ser de 2 meses o 3 meses, cuando más. Pero a causa de la incredulidad, Dios los sentenció a 40 años en el Éxodo.
Observen, hermanos, algo importante. 40 años en el Éxodo, cuando era un viaje que podía durar 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque Dios les iba a enseñar muchas cosas que Israel no había aprendido en el desierto. Israel había salido de Egipto. Egipto es una figura del mundo, pero llevaban ahora el mundo dentro de nosotros. Y eso, hermanos, Dios tenía que sacarlos. Y Dios usó 40 años para sacar ese Egipto dentro de ellos. De tal manera que los que salieron ya no llegaron a entrar, sino que los que nacieron en el camino, ellos son los que llegaron a entrar. Salvo 2 hombres llegaron a entrar a Jerusalén, a Canaán. De los que salieron, solamente, hasta los que entraron solamente fueron 2, Josué y Caleb, que fueron 2 de los espías que llegaron a Egipto, que llegaron a Canaán, sí, que fueron a explorar. Era uno por cada tribu, eran 12 tribus. Hermano, 10 tribus maldijeron, dijo, no, si vamos para allá, es buena tierra, pero hay gigantes. Nos van a destruir, nos van a aniquilar, nos van a acabar. Ellos son más fuertes que nosotros. En cambio, los otros 2, Josué y Caleb, dijo, es cierto, son más fuertes, son más grandes que nosotros. Y la tierra de Canaán es muy buena, sí, pero Dios nos las va a dar. Y vamos a vencer a nuestros enemigos. Y vamos a derrotarlos. ¿Sí? En cambio, los otros 10 espías dijeron que no. Hermanos, y ellos por su incredulidad, porque no le creyeron a Dios, hermanos, también murieron en el desierto. Solamente Josué y Caleb llegaron a conquistar ahí lo del Señor. Entonces, en esos 40 años, vemos la soberanía y el amor de Dios con la nación de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando ellos cruzaron el desierto, dejaron de comer carne y Dios les dio un maná. El maná, hermanos, que era una especie de unas hojuelas, como el cornflakes, hermanos. Eran unas hojuelas con miel que podían comer todos los días. De tal manera, hermanos, que dijo Dios, no lo guarden. Diariamente van a comer del maná que va a caer del cielo. Pero ya sabes que siempre hay alguien más listo, ¿no? Dije uno, cayó un día y ellos dijeron, voy a guardar para hoy, para mañana, para el lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, y para enero, febrero, marzo, abril. Y al otro día que ellos amaneció, todo eso se echó a perder. Es decir, cada día ellos tenían que salir por el alimento de ese día. Ahora, importante, hermanitos, ¿qué está enseñando aquí la Escritura? Hermano, que nosotros debemos de tener siempre nuestro alimento diariamente. Tener nuestra relación con Dios diariamente. Tener nuestro encuentro con Dios. Imagínense que uno diga, hermanos, en un mes leí toda la Biblia para que los 11 meses ya no la lea. No, hermanos. Mejor lee, hermanos, 1 hora diariamente, pero todo el año. Y no 12 horas diariamente por un mes. ¿Verdad que no? No resulta. Nos estaba enseñando que debemos de depender siempre de Dios. Así que por 40 años, recuerden que el maná es una figura de la palabra del Señor. Así que 40 años ellos recibieron el maná. El maná. Además, algo más, el agua. El agua, ¿te acuerdas que, mira, si la palabra de Dios, si el maná es una figura de la palabra de Dios, hermanos, el agua es una figura de Cristo. Porque dijo, cuando le dijo a la mujer samaritana, el agua que yo te daré es el agua que da para vida eterna. Es decir, era el agua de vida eterna. El agua que tú tomes, del pozo, volverás a tomar porque tendrás sed. Pero del agua que yo te daré no tendrás sed jamás. Habla de sí mismo. Así que no solamente les dio el maná, sino que también les dio el agua. Porque ellos, hermanos, ¿te acuerdas que un día ellos se acercaron? Hermanos, en el desierto se acercaron a tomar agua y que vieron que el agua era amarga. Entonces Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, no tienen que tomar agua, la nación de Israel se está muriendo. Agarra un árbol de Mara y arrójalo sobre el agua y el agua se endulzó. Entonces Israel pudo tomar. Así que no solamente ellos estaban siendo alimentados en el maná, sino que también en el agua. Y el agua es una figura de Cristo. Y también, hermanos, el sol fue cubierto, hermanos, por una densa nube. Una densa nube que nos habla precisamente, hermanos, de la presencia de Dios. Hermanos, su soberanía guiando a ellos. Y en las noches, hermanos, la nube dejaba de ser nube para convertirse en una columna de fuego, para calentarlos. ¿Qué cosa tan bonita, hermanos?
Hermanos, Israel recibió en 40 años todos los días maná, agua, sombra y calor, cuando era necesario. Hermanos, la soberanía de Dios. Hermanos, ¿qué más le faltaba a la nación de Israel? ¿Qué más podía? Hermanos, vemos aquí la soberanía de Dios cuidando a ellos. Sus bondades, hermanos, se están expresando en esta fiesta. En la fiesta, hermanos, de los tabernáculos. Ahora, ¿cuál es el significado espiritual de esta fiesta en el milenio, en los últimos tiempos? Bueno, aquí en Levítico capítulo 23, ahora vamos a verlo, este significado, hermanos, en los últimos tiempos para la nación de Israel. Sí, ya me pasé, ya son 40 minutos que llevo, pero es muy importante esta fiesta. Levítico capítulo 23, versículo 35 y 39. Dice, el primer día habrá santa convocación, ninguna obra haréis. Y el 39 dice, pero a los 15 del mes séptimo, cuando hubiese llegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también el octavo día. Está hablando que son 2 días, ¿sí? Ahora, en términos espirituales, ¿sí? Esto aplica también para la nación de Israel, ¿sí? Que es, hermano, eran 2 días de descanso. De los 7 días, habían 2 días de descanso, el primero y el último, ¿sí? Que a su vez estaban uno atrás de otro, porque después del sábado volvería a iniciar la otra semana, así que era el primer día. Así que el primero y el último día de cada semana eran los días de descanso. ¿A qué se está refiriendo, hermanos, ahora escatológicamente a esto? Esto fue en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿sí? Se está refiriendo al tiempo del milenio, en que Israel hallará el descanso después del recogimiento y de la restauración como nación. Es decir, hermanos, será el tiempo en que Israel va a descansar en el milenio. Ahorita, hermanos, saben que Israel tiene sus enemigos, a la sombra. Hermanos, tiene sus enemigos, Israel está rodeado por sus enemigos. Toda la parte creo que oeste, hermanos, está Israel rodeado de sus enemigos, y del otro extremo está el mar. Así que no hay para dónde hacerse de lado. Pero, hermanos, se está hablando que en ese tiempo, en el tiempo de los tabernáculos, Israel va a encontrar el descanso. Y, hermanos, de todos los rincones del mundo, Israel va a regresar. Recordemos que ellos están en la diáspora. Ellos están fuera, hermanos, de Israel. Sí, hay israelíes en todo, hay aquí en México, ahí en Polanco, ahí está lleno, todos los edificios están llenos de judíos, ¿sí? Edificios completos de judíos, ¿sí? En Argentina hay colonias completas, creo que es el país donde más judíos hay en todo el mundo, en Argentina. Y luego también en Europa están repartidos, en Estados Unidos, en todos lados. Pues va a llegar el tiempo en que Israel, en ese tiempo, el tiempo de los tabernáculos, en que Israel va a regresar, precisamente que está hablando del mes séptimo, en el mes de Tisri, que van a regresar ahí, hermanos. Entonces ya ellos van a recibir el refrigerio, ¿sí? El descanso, después de tantos miles de años en el exilio, ¿sí? Vamos a leerlo aquí en Zacarías, capítulo 14, versículos 16 adelante, dice, y todos los que quedasen en las gentes que viniesen contra Jerusalén, subirán del año en año a adorar al rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Ahí está. Esa es la fiesta del tabernáculo, es lo mismo. La fiesta de las cabañas que la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de Sukkot. Es decir, hermanos, en ese tiempo Israel va a regresar a Jerusalén. Dice, subirán a Jerusalén año en año, a adorar a quién, al rey. ¿Quién es el rey? A Dios. Israel se va a congregar. Sí, en ese tiempo, a futuro, hermanos, Israel se va a congregar en Jerusalén. Y todos, hermanos, va a ser una mega iglesia. Hermanos, de todo el tamaño de la nación. Y dice, sea la fiesta de las cabañas, y acontecerá que a los de la familia de la tierra que no subiesen a Jerusalén a adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia, quiere decir que no serán bendecidos. Así como aquí, hermanos, el 12 de diciembre se hace el Día de la Virgen,
Hermanos, si vienen de todo los estados de México, y bueno, ahora ya vienen desde Guatemala y otros países de Sudamérica. Entonces, hermanos, es la fiesta. Pero aquí dicen que los que no suban a adorar a Dios en ese tiempo, Dios no los va a bendecir. Dice, y no vendré de ellos, no habrá de ellos lluvia, si lluvia de bendiciones. Y si la familia de Egipto no subiese, es decir, los que están afuera, los que están fuera de Jerusalén, y si la familia de Egipto no subiese y no viere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las gentes que no subieron a celebrar la fiesta de las cabañas. En otras palabras, hermanos, recibirán el castigo. Hermanos, es la fiesta que Dios permite para que Israel retorne, hermanos, a su tierra. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las gentes, que no subieron a celebrar la fiesta de las cabañas. En aquel tiempo estará sobre la campanilla de los caballos santidad a Jehová, y las ollas en la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar. Amén. ¿Qué está diciendo, hermano? No puedo alargar más, porque está hablando, hermanos, de que será el fin de los tiempos. Muestra, hermanos, que la vida de Israel habría comenzado con la protección, ¿sí, hermanos, de Dios? Y que a lo largo de toda la historia, de todos ¿sí? los años, Israel sigue siendo bendecido. Fíjate esto, hermanos, importante. Israel es la nación, es la hija ¿sí? de los ojos de Dios. Es la nación que Dios ha preservado. Todas las cosas que están sucediendo en este mundo están determinados por el reloj de Israel. Lo que pasa en Israel tiene una importancia inmensa, hermanos. Tiene una importancia que repercute en todo el mundo. Y dice la Escritura, hermanos, que todas las naciones vendrán que todas las naciones del mundo, vendrá mucha gente de esas naciones a Jerusalén a adorar a Dios. Hermanos, de todos los rincones. Y dice que, dice, en aquel tiempo estarán sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar. Dice, y este será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las gentes, que no subirán a celebrar las fiestas de las cabañas. Él dice, hermanos, será el tiempo en que Dios va a permitir que esté con ellos la nación de Israel. Y observa, hermano, que desde los comienzos en la formación de Israel, en que salió de Egipto, hasta nuestros días, Dios no se ha apartado de Israel. Así que, hermanos, Israel es casi minúsculo. Es las naciones pequeñitas. Creo que tiene un promedio como de 25 o 30 millones de judíos en todo. ¿Sí? La mitad de ellos viven en Jerusalén y la otra mitad viven en todo el mundo. Hermanos, pero esa mitad de judíos que están en Jerusalén, hermanos, ha logrado guerrear contra sus enemigos, los árabes, y los ha vencido. Cuando la nación de los árabes son 10 veces más grande, el ejército es 10 veces más grande que el ejército de Israel. 10 veces más, hermanos. Y con todo eso, Dios ha bendecido a Israel, que lo ha hecho victorioso sobre todas esas cosas. Amén. Quisiera leer un poquito más, hermanos, pero ya estoy cerrando. Esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, también nos habla de las fiestas de los tiempos finales, que va a haber paz, que va a haber armonía, y dice la Escritura que el diablo será echado fuera. Será el final del tiempo, en el milenio. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 12. Fíjense cómo está hablando para tiempos futuros. Apocalipsis 12, versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, ese es el diablo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, aquí está en el hebreo y en el griego, ¿sí? El cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, hermanos, el diablo va a ser preso, el diablo va a ser vencido al final del tiempo, hermanos, y Dios va a bendecir a la nación de Israel. Y luego en el capítulo 20, de ahí mismo, Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 1 al 4, dice, y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás,
y le ató por 1000 años, a la del milenio. El diablo va a ser atado. En cambio, Israel, hermanos, va a consolidar la presencia de Dios en la nación, ahí en Jerusalén. Dice, y arrojó al abismo, y Dios arrojó al abismo al diablo, y lo encerró y selló sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de eso es necesario que sea desatado un poco de tiempo. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que es el tiempo del milenio, en que Dios va a atar al diablo e Israel va a tener paz, va a tener tranquilidad. Amén. Finalmente, hermanos, voy a resumir esto. Voy a resumir, hermanos, las fiestas solemnes a Jehová. La fiesta del día de reposo habla de que Dios reposó después de haber hecho la creación, es decir, al séptimo día. La fiesta la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua hablan de Cristo Jesús en el Calvario. Amén. La fiesta de las primicias habla precisamente de la resurrección de Cristo. ¿Sí? La fiesta de Pentecostés, ¿sí?, es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Recordemos que Pentecostés está en Hechos capítulo 2. Ya no está Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ya lo mataron. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de Cristo Jesús en su ministerio en esta tierra. Pero Hechos nos habla de la muerte después, o sea, de los acontecimientos después de la iglesia, después de que Cristo murió. Entonces ya no está Cristo, pero Cristo Jesús había dicho, enviará al Espíritu Santo, que Él estará con vosotros. Él ya no estará, pero mandará el Espíritu Santo. Entonces ahora ya no está Cristo, pero está el Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés habla precisamente de la fiesta de Cristo Jesús. Sí, perdón, del Espíritu Santo. ¿Sí? Después, la fiesta de las trompetas nos ilustra la reunión de Israel que ha de venir, y la venida del Mesías. Es decir, Israel se va a congregar en un solo pueblo. Les he dicho que está dispersado por todo el mundo. Y a su vez, eso es para los judíos. Y para nosotros los gentiles, hermanos, nos habla de que en ese tiempo es que va a venir Jesucristo. Les había dicho hace unas semanas. Dice que ahí, creo que está en Colosenses, dice, porque Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Quiere decir que Cristo Jesús va a venir en el día de las trompetas. Y luego dice, hermanos, ¿sí? La fiesta de los tabernáculos, vemos ahora a Israel en el milenio, ¿sí?, al final de los tiempos, venciendo a sus enemigos. Todo esto, hermanos, en grandes resúmenes, nos habla de la fiesta, ¿sí?, de las fiestas solemnes a Jehová. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Les amamos en Cristo y Dios les bendiga. Gracias por escuchar la palabra del Señor. Seguramente Dios les va a bendecir, les va a proveer. Saludos y bendiciones. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego. Gracias. Amén.